Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra primer clase de esta materia de seminario de negocios empresarial. Y qué mejor que empezar con un tema muy relevante eh, que veremos el día de hoy en cuestión de qué es la negociación. Pero no solo hablando del tema de negociación empresarial, sino también la negociación en la vida, porque es algo que constantemente tenemos que hacer, ¿sale? En nuestra parte personal y también en la parte laboral. Pero bueno, eh, este tema que de manera general es muy relevante porque es algo que se van a enfrentar ustedes como administradores de empresas en su día a día, independientemente en qué actividad, en qué área funcional se encuentren, en qué área o actividad específica realicen, les va a tocar hacer este tema de negociación. Y como también les mencionaba, en su vida personal sucede lo mismo. Con los papás, con los hermanos, con los hijos, con la esposa, con el esposo tiene que haber estos temas de negociación, en donde pues, lo que se busca con esta actividad de negociación es lograr acuerdos, que eso es muy relevante para poder mantener estas relaciones interpersonales. Es decir, mantener esta unión, esta relación con esas personas cercanas para lo que a ti te va a permitir lograr objetivos en común, ¿no? Pero bien, para poder empezar esta materia, me gustaría compartirles un video en donde, después de que lo escuchemos y lo veamos, platiquemos acerca de este tema, en donde identifiquemos qué es la negociación y un ejemplo muy sencillo en donde podamos entender cuál es la finalidad de la negociación. Posteriormente, la información que también ya está en la plataforma para que la puedan visualizar es referente a este tema de entender muy bien qué es la negociación y cuáles son estas etapas o estos principios, estas características que conlleva una negociación. Porque les decía, va a ser su trabajo de día a día. Entonces, vamos a empezar entonces con este video. Voy a compartirlo para que podamos escucharlo y al final hablamos acerca del tema. Negociación es un proceso por medio del cual dos partes llegan a un acuerdo que a ambos satisface. Un momento, si una negociación satisface a las dos partes, ¿cómo puede haber un ganador y un perdedor? Esa es una buena pregunta. Le voy a contar una historia. Es el año de 1902. Esta es la cubierta de El Corsario, el famoso yate de J. P. Morgan. Morgan a la derecha habla con el comodoro Vanderbilt, magnate ferroviario, después de un delicioso almuerzo. Delicioso. Señor Vanderbilt, ¿sigue siendo propietario de las minas de hierro en el centro de Michigan? Sí, me parece que sí. Le doy 60 millones por ellas. Sí, señor Morgan. Trato hecho. Como se ha dado cuenta, se realizó un negocio limpio y rápido entre dos caballeros. Podemos decir que ambos quedaron complacidos con el resultado. Morgan consiguió las minas de hierro y Vanderbilt 60 millones de dólares y ambos quedaron muy satisfechos. Pero, y este pero es muy importante, Vanderbilt no habría quedado tan satisfecho con los 60 millones de haber sabido que Morgan estaba dispuesto a darle 80 millones. En cuanto a Morgan, tal vez no habría quedado tan feliz si hubiera sabido que Vanderbilt aceptaría solo 40 millones. Le cuento esta historia, la cual ni siquiera estoy seguro de que sea cierta, no para demostrar un buen modelo de negocio, sino uno muy malo. Estos dos inteligentes financieros tiraron 20 millones de dólares a la calle en cosa de un minuto. Cometieron errores en la negociación que ningún participante en este curso cometerá solamente poniendo atención. Entonces, ¿hubo un ganador o un perdedor en el trato Morgan-Vanderbilt? En el sentido estricto, no ganó ninguno. ¿Por qué? Porque no hubo una verdadera negociación. Una negociación es una lucha que toma tiempo. Cada uno de los negociadores maniobra para descubrir lo que el otro realmente necesita y hasta qué punto lo necesita. Esta búsqueda por ambas partes de las necesidades y límites de cada una de ellas es el centro de toda discusión de negocios.
Cada paso, cada oferta, cada propuesta, cada pregunta y cada respuesta cuentan. El ganador será el negociador que averigüe con más exactitud lo que la contraparte quiere. Muy bien. Pues bueno, referente a este tema, si se dan cuenta, es muy claro lo que en el ejemplo que nos brinda, ¿no? En el video, podemos entender a qué va la negociación. Y que tiene que ver con muchas habilidades, que hay que ir desarrollando como administradores. Por su perfil es muy necesario. Uno es la parte de la comunicación. Otro es el manejo de conflictos. Y un tercero, el enfoque a resultados. Esto va a ser simplemente el poder trabajar siempre entendiendo cuál es la necesidad de la contraparte, porque para que haya una negociación necesitamos dos partes, ¿sí? Y bueno, lo relevante de todo esto es a través de esta conversación con tu contraparte, entender qué necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere? También tú conocer lo que tú necesitas, entender esos límites, ¿no? Hasta dónde podemos ceder de lo que yo necesito y de lo que yo busco, ¿no? Con la contraparte para llegar a un punto intermedio en donde ambos salgamos beneficiados. En el ejemplo que nos muestra de este caso hipotético, nos damos cuenta que ambos pudieron haber tenido un mayor beneficio. Uno, al poder al haber desembolsado menos dinero por comprar estas minas, ¿no? Y el otro, porque sabía que su contraparte podía haberle ofrecido hasta más dinero, ¿no? No los 60 sino 80 millones, 20 millones más. Pero el simple hecho de no cuestionar, de no preguntar, de no entender a la contraparte, pues eso limita el poder llegar a una buena negociación. Entonces, ahora, podemos visualizar, vamos a ver ahora la parte del tema que tenemos ya para el día de hoy en la plataforma. Como les comentaba, ya lo pueden visualizar directamente y que, bueno, pues en nuestra clase eso podremos platicar más a fondo. Pero en esta clase veremos el detalle de esta introducción a qué es la negociación, ¿sale? Y que también les mencionaba, es una parte de negociación no solo en la parte laboral, sino en la vida personal. Y bien, como también lo vimos en el video, que es la negociación, es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes que tienen intereses comunes y tal vez otros que no son tan comunes, pero intentan llegar a un acuerdo. Esa es la base, llegar a acuerdos. En ese sentido, la negociación se suele dar en forma de diálogo entre las partes, porque, como les comentaba, es una habilidad que se necesita sí estar desarrollando constantemente, que es la comunicación. Y a través de ella es como podremos saber exactamente cuáles son esos intereses o esas necesidades de mi contraparte, para de ahí partir y empezar a ver cuál es el beneficio mutuo que podemos tener en ambas partes. Bien, continuando con esta referencia, nos menciona que también en donde cada uno tiene intereses en lo que en la otra parte tiene o puede ofrecer, pero no está dispuesto a aceptar todas sus condiciones. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable por ambos. Tal vez a ustedes les ha tocado ver este tema de negociación en una forma mucho más simple cuando vas a comprar algún tianguis, ¿no? Al mercado, algún negocio y eh, preguntas, oye, ¿cuánto es lo menos por esto, no? Y tú llevas con una idea de cuánto es lo que estás o lo que tú buscas, ¿no? Como ganar de hacer este acuerdo de disminución de precios o de la contraparte, el también sí vender, pero tener una ganancia significativa sin llegar a un punto en el que no puedas tener una ganancia, ¿sale? Entonces, a veces pasa mucho eso en estos temas personales, seguramente lo han vivido. Y pues bueno, pues esa es la intención, como entender hasta dónde podemos bajar, ¿no? El precio por un lado y del otro, pues dónde puedo tener ese beneficio de no pagar tanto por lo que yo quiero. Pero bueno, características básicas de la negociación, podemos encontrar las siguientes. Una de ellas es que existen dos
o más interesadas en negociar, ¿sale? Necesitamos sí tener claro esto, que va a haber otra contraparte con la que yo voy a negociar. Sí, eso es importante. No solamente es ir o pensar que solo yo busco un beneficio para mí y lo demás no me interesa. Debe haber esta clara eh, evidencia de mi parte que yo quiero ir a negociar y que va a haber otra contraparte que también va a querer algo similar. Punto número dos, las partes negociadoras están interrelacionadas. ¿Esto qué quiere decir, no? Cada una de ellas tiene algo de interés por la otra parte. En el ejemplo que veíamos o que yo les explicaba, ¿no? Yo quiero comprar algo en el mercado, en la tienda, ¿no? Y la otra contraparte, él ofrece, lo quiere vender, quiere tener una ganancia por lo que pueda vender de ese producto. Entonces ahí tenemos algo que nos une, estamos interrelacionados con lo que necesitamos cada uno de los dos. Eh, lo que determina en gran parte su poder de negociación. Si no hay nada que se pueda ofrecer, no se puede negociar. Es decir, si en este ejemplo que les doy, yo no tengo manera de poder pagar el servicio, de nada sirve que trate de negociar algo porque no me lo van a regalar. O de la otra parte, si yo no estoy dispuesto a ganar algo por este negocio, porque de mi producto que yo quiero vender, sí, a mí me costó, ¿no? El poder comprarlo o poder producirlo y necesito tener la recuperación de eso que yo invertí, más una ganancia. ¿Sí? Que de ahí va a depender qué tanto en mis objetivos quiero ganar. Entonces, por eso es que debe haber esta parte de interrelación, si no, pues no funciona. Y en el tercera característica básica, existe un proceso dinámico en donde las partes se comunican, informan sus posiciones y discuten cuánto está cada uno dispuesto a ceder a cambio de que algo que el otro le pueda otorgar. Es decir, hay esta parte de entender primero, ¿no? La comunicación de yo quiero entender cuál es la necesidad de la otra persona y cuál es mi necesidad, ¿sale? Para también así externarla. Con base en esto, ambas partes tendrán la información necesaria para saber exactamente en qué punto van a quedar satisfechas, ¿sí? Y que también a lo mejor no se puede tener el máximo, ¿no? Del beneficio que tú esperas, pero siempre, por eso, de manera inteligente, lo que debe hacer siempre quien va a negociar es ir o buscar el máximo beneficio, ¿sí? Nunca voy a ir por lo mínimo que yo espero obtener de beneficio de la negociación. Siempre voy a ir por un máximo y de ahí voy a lo mejor cediendo poco a poco para que la contraparte también vea que estoy cediendo, pero también yo ya formalmente en mi estrategia de negociación sé hasta qué punto puedo ceder y aún así voy a tener un beneficio. ¿Sale? Eh, Cuarto punto, cada una de las partes negociadoras tendrá una determinada estrategia, ¿no? Es lo que les mencionaba. No podemos ir a una negociación sin tener una estrategia para poderlo negociar. Es decir, ya debo de ir con un plan. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a compartir? ¿Qué es lo que necesito conocer de la contraparte para poder de ahí partir y empezar a negociar? Sin la estrategia, sí, no puedo ser exitoso. Debo de llevar ya siempre esta forma en la que yo voy a poder tener todo lo necesario que me permita alcanzar mi mayor beneficio de la negociación. Punto número 5, si la negociación es exitosa, se llegará a un acuerdo formal en las dos partes se comprometen con lo pactado. Es decir, eh, eso es importante, ¿eh? Si llegar a esos acuerdos en donde ambas partes estén conformes con lo que se logró acordar. Si no es así, o hay dudas, o yo, por ejemplo, no estoy seguro y es una idea errónea, el que a veces pensamos, ¿no? O me ha pasado a mí también en algún momento en el creer que si yo tengo el mayor beneficio y le gano a la otra parte, esto soy mejor negociador. Tal vez en el momento sí tenga un mayor beneficio, pero si la contraparte no se siente que en verdad haya tenido lo que esperaba, sí, se va a romper una relación, ¿sale? Entonces, y si hablamos de un tema comercial, puede ser un cliente, puede ser un proveedor.
y entonces de ahí perdemos esa relación, esa conexión y no me va a permitir seguir haciendo negocios, que para mí no es bueno perder esa, eh, pues esa relación laboral. Que también esto mismo puede suceder con la parte personal, ¿eh? Cuando con tu familia, como te decía, puede ser hijos, padres, hermanos, con la esposa, el esposo, no hay este acuerdo en donde ambos se sientan conformes, pues se va a romper también una relación ahí interpersonal, que es lo que nunca esperamos tener, ¿no? A menos claro que tú no quieras que esa relación sea duradera, que en el tema laboral, pues prácticamente con clientes proveedores, lo que se busca es que sí exista, ¿no? Una relación a largo plazo para poder seguir teniendo estas relaciones comerciales que nos permita pues a todos los involucrados tener beneficios. Entonces, pues bueno, esas son las características básicas de la negociación. Y de aquí partiremos porque, pues prácticamente lo que estaremos haciendo en esta materia, en este seminario de negocios empresarial, es que pues nos va a tocar vivir en algún punto de nuestra vida laboral, ¿sí? Llegar a puntos muy, muy críticos de negociación. Que les decía, también en la parte personal, los hay, ¿sale? Pero son más constantes o son más claros, ¿no? De lo que siempre va a pasar y tenemos que llegar a acuerdos. Y que bueno, pues en la vida laboral dependerá en qué te quieras enfocar en tu trabajo día a día y qué bien, el que estés más preparado con estas herramientas que vamos a ver en esta materia, pues te van a ayudar a poder alcanzar esos mejores resultados en tema de negociación. Que bueno, pues al final lo que se busca es sí ganar, un ganar-ganar, ¿vale? Para poder llegar a un buen acuerdo. Entonces, pues bien, por mi parte sería todo en esta primera clase que tenemos el día de hoy. Ya en nuestra clase en Zoom hablaremos mucho más a detalle de este tema y el cómo impacta en su formación como administradores de empresa. Pues mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve en nuestra clase en Zoom.